Muy buenas tardes, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Muito boa tarde, ministros e companheiros do Ministério da Era da Pedra Angular e Dispensação do Reino. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para saludarles para saudá-los y pedirle a Cristo sus bendiciones sobre todos ustedes. e pedir a Cristo suas bênçãos sobre todos vocês. Que las bendiciones de Jesucristo, la del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente en su obra, Use-nos grandemente y nos guíe siempre en el ministerio, no ministério y prospere nuestras congregaciones, y nos prospere a nosotros espiritualmente y materialmente también, y a nuestras congregaciones, y nos revele todo su programa correspondiente a este tiempo final, y nos prepare y pronto seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta ocasión de la lectura que tuvo Miguel aquí, nessa ocasião da leitura que Miguel teve aqui, en donde vimos el llamamiento de San Pablo onde vimos o chamamento de São Paulo y cómo le apareció Dios a San Pablo, e como Deus apareceu a São Paulo, podemos ver podemos ver que Cristo que Cristo hace el llamado. faz o chamado, Pablo se da cuenta Paulo percebe que es Cristo, que es Dios el que lo está llamando, que é Cristo, que é Deus que o está chamando, y le pregunta, e pergunta-lhe: ¿quién eres, Señor? quem é, Senhor? Y esa luz le dice, E aquela luz lhe disse: yo soy Jesús, eu sou Jesus, a quien tú a persigues. quem tu persegues. Dura cosa desde el cosas contra el aguijón. Dura coisa é para ti recalcitrar contra o milhão. San Pablo contesta, São Paulo responde: ¿qué quieres que haga, Señor? que queres que eu faça, Senhor? Y el Señor le dice E o Senhor lhe diz lo que tiene que hacer. o que ele tinha que fazer: Ir ir a la calle de la derecha, à rua da direita, a la casa de un hombre llamado Simón, à casa de homem chamado, y allí se le dirá e lá lhe seria dito lo que debe hacer. o que deveria fazer. Señor, Senhor, ¿qué quieres que haga? que queres que eu faça? Fue la pregunta de Pablo Foi a pergunta de Paulo y es la pregunta e é a pergunta de cada persona de cada pessoa que tiene un encuentro con Cristo. que tem um encontro com Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se pela vontade. Encontramos Encontramos a Cristo Cristo diciéndole que vaya a aquella casa dizendo-lhe que vá àquela casa de Simón, de Simão, la cual se encuentra a qual encontra-se en la calle de la derecha, na rua da direita, o sea, la carretera que se llama derecha. ou seja, a rua que se chama direita. Y ahora ven ustedes, E agora vejam vocês, Cristo no le dice Cristo não disse ni que tiene que bautizarse, nem que tinha que batizar-se, ni que tiene que recibirlo como su Salvador. nem que tinha que recebê-lo como seu Salvador. Es un caso É um caso parecido al de Cornelio, parecido ao de Cornélio, en donde le apareció quando apareceu un ángel a ele um anjo y le dijo e disse que llamara a Pedro, que chamasse Pedro. que Pedro le diría E que então Pedro lhe diria las cosas correspondientes. as coisas correspondentes. Y ahora E agora, Jesús envía a Saulo Jesus envia a Saulo a la casa de Simón, à casa de Simão, en la calle llamada a la derecha, na rua chamada direita, y allí e lá se le dirá lhe será dito lo que debe de hacer. aquilo que deve fazer. ¿Y por qué Cristo no le dijo a Saulo lo que tenía que hacer? E por que Cristo não disse a Saulo que ele tinha que fazer? Que tenía que creer en Jesucristo. Que tinha que crer em Jesus Cristo.
y que tenía que ser bautizado en su nombre. e que tinha que ser batizado em seu nome? ¿Saben por qué no se lo dijo? Sabe por que não disse? Como tampoco se lo dijo a Ananías, digo a Cornelio, Ou tampouco não disse a Cornélio, porque no era nada del Señor, porque não para nada o Senhor, sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Lo que tenía que hacer Cornelio y su familia, o que tinha que fazer Cornélio e sua família, le sería dicho seria-lhe dito por medio de San Pedro, através de São Pedro, el cual era apóstol o qual era y era profeta también. também era profeta. Encontramos Encontramos también também, en el caso de Pablo no caso de Paulo, que un varón que varão llamado Ananías, chamado Ananias, el cual era profeta, o qual era profeta, le diría a Pablo, a Saulo, a Saulo lo que tenía que hacer. o que teria que fazer. En el capítulo 22 No capítulo 22 del libro de los Hechos, do livro dos Atos, encontramos encontramos el caso de Pablo o caso de Paulo en la casa de Simón. na casa de Simão. Dice Diz el apóstol San Pablo, o apóstolo São Paulo, cuenta conta todo lo que sucedió tudo o que sucedeu capítulo 22, 22, verso 6 en adelante, do verso 6 em diante, dice: diz: pero aconteció que yendo yo al lugar cerca, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, E certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade
e vejas aquele justo, e ouças a voz da sua boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ahí se le dijo Aí lhe foi dito lo que tenía que hacer. o que ele tinha que fazer. Porque Dios le reveló a Ananías Porque Deus revelou a lo que tenía que decirle a Saulo o que tinha que dizer a Saulo y lo que Saulo tenía que hacer. e o que Saulo tinha que fazer. Encontramos en el capítulo 26 también também no capítulo 26, donde él dice, onde ele diz, desde el verso desde 13 en adelante, 13 em diante, dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba al resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas de dar cosas contra el aguijón. E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e, em língua hebraica, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. E disse eu, quem és, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. En este pasaje Nesta passagem, dice que aquella luz diz que aquela luz era más fuerte, era mais su sólida, resplandor, o seu que el del sol. do que o do sol. Ese detalle Esse detalhe no está en los otros lugares. não está nos outros lugares. Ahora podemos ver E agora podemos ver que Saulo de Tarso que Saulo de Tarso era un creyente en Dios, era crente el Dios de Abraham, de Isaac Isaac y de Jacob, e de Jacó, pero no sabía mas não sabia que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que o Deus de Abraão, Isaac se había hecho hombre, se había hecho carne fizera carne, y había vivido en medio del pueblo hebreo vivera entre o povo hebreu y había llevado a cabo e realizar la obra de redención en la cruz del Calvario. o Calvário. Saulo de Tarso Saulo de Tarso estaba persiguiendo estava perseguindo a todos los creyentes en Cristo. todos os crentes em Cristo, Los perseguía os perseguia hasta la muerte. até a morte A unos los metía en cárceles e os prendia, y a otros a uns consentía e a outros consentia que los mataran. que os matassem. Era una persecución Era uma perseguição a muerte. de morte, Pero luego, mas, con la experiencia que tuvo, a seguir com a experiência que teve, vino a ser tornou-se convertido a Cristo convertido a y vino a ser e tornou-se uno de los dos apóstoles mayores. dos dois maiores apóstolos, Porque San Pedro porque São Pedro y San Pablo e São Paulo son los apóstoles mayores. são os apóstolos maiores. Por eso son tipo y figura Por isso é que são tipo de los dos das olivos. duas oliveiras. Por eso, Por isso, por medio de San Pedro através de São Pedro y San Pablo, e São Paulo, el Evangelio o Evangelho vino a los gentiles. veio aos gentios, Y como vino a los gentiles por medio de Pedro y Pablo, como veio aos gentios através regresará a los hebreos por medio de Moisés y Elías. Ahora San Pablo dice São Paulo disse que Dios lo había escogido escolhera
desde el vientre de su desde madre. o ventre de sua mãe. Pero sin embargo, Mas, entretanto, tuvo esa etapa difícil teve essa etapa difícil, en donde no conocía na qual não conhecia a Dios, a Deus, no conocía não conhecia el misterio o mistério de la manifestación de Dios en carne humana en la persona de Jesús. de Jesus. Cuando una persona Quando uma pessoa no conoce lo que Dios ha hecho não conhece o para el tiempo en que vive, que está vivendo, en muchas ocasiones em muitas ocasiões persigue persegue lo que Dios ha hecho y a los creyentes en lo que Dios ha hecho, sin darse cuenta que está persiguiendo al mismo Dios. o próprio Deus. Cristo dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a Cristo perseguido a Cristo, al estar persiguiendo está perseguindo a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es el cuerpo místico del Señor Jesucristo y Jesucristo es la cabeza. Ahora vean ustedes vocês, que perseguir a la iglesia de Jesucristo a igreja de Jesus Cristo, es perseguir perseguir al mismo Cristo. próprio Cristo, Recibir receber a la iglesia de Jesucristo y su mensaje es de recibir al mismo Cristo. Cristo dijo: el que recibe a uno de estos pequeñitos, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. aquele que me enviou. Ahora podemos ver Agora podemos ver, que Cristo, estando en su iglesia, estando em sua igreja, manifestado, manifesta, perseguir a la iglesia de Jesucristo perseguiu a igreja, es perseguir a Cristo. perseguir a igreja de Jesus Cristo, En los días de Jesús, perseguir a Jesucristo era perseguir a Dios, porque Dios estaba en Jesús y ahora Jesús está en su iglesia. Por lo tanto, perseguir perseguir a uno de los hijos de Dios os filhos de Deus, es perseguir perseguir al mismo Cristo, porque somos porque somos parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Cuando lo recibimos como nuestro Salvador, como nosso Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre y recibimos el Espíritu Santo luego de ser bautizados, encontramos que nos hemos rendido a Cristo para hacer la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la pregunta siempre ha sido: Señor, ¿qué quieres que yo haga? quer que eu faça, Porque eso es porque isto é, lo que nosotros deseamos hacer, desejamos fazer, lo que Él desea aquilo que Ele que nosotros hagamos. façamos. Y ahora, E agora, ¿qué es lo que Él quiere que hagamos? que Ele quer que nós façamos Su obra a sua obra, en su cuerpo místico de creyentes, que trabajemos en su obra, que le sirvamos con toda nuestra alma como ministros y llevemos al elemento espiritual e levemos o alimento espiritual, a nuestras congregaciones y llevemos el mensaje por todos los lugares para que Dios siga añadiendo a su iglesia los que faltan por ser colocados en el cuerpo místico de Cristo. Y para nosotros como ministros para nós como ministros. es un privilegio Privilégio, tener en nuestras congregaciones nossas congregações, hijos e hijas de Dios, escogidos de Dios. Es una bendición grande para un ministro para o ministro, tener una congregación ter uma congregação de hijos e hijas de Dios, de escogidos de Dios. Sabiendo sabendo que cuando nos vayamos, que quando formos, ellos irán con nosotros a la cena de las bodas del Cordero. No se quedarán aquí. Cada ministro con su congregación será llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Pero antes seremos transformados. Y ahora, e agora, cada persona como individuo cada pessoa como indivíduo debe hacerle la misma pregunta a Cristo. deve fazer a mesma Señor, ¿qué quieres que yo haga? Comienza todo tudo começa recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo, y así obteniendo el nuevo nacimiento. Y estando en el cuerpo místico de Cristo, sirviendo a Cristo con toda nuestra alma, apartados del mal. do mal.
sirviendo a Cristo servindo a Cristo en todas las cosas correspondientes a su programa para la edad y dispensación que nos toca vivir. nos corresponde viver. Así es Assim é. para cada persona como individuo, Como indivíduo, así es para cada ministro también, assim também é para cada ministro. y así es E assim é para la iglesia de Jesucristo en cada una de sus etapas. cada uma de suas etapas. Así fue Assim foi. para nuestro amado Para o nosso amado Señor Jesucristo también. Jesus Cristo, Él dijo ele disse que su alimento era que o seu alimento era hacer la voluntad del Padre. a vontade do Pai. La voluntad del Padre A vontade do Pai fue la meta foi de a Jesucristo. meta de Jesus Cristo. La voluntad del Padre A vontade do Pai fue foi la obra de a Jesucristo. obra de Jesus Cristo. La obra de A Jesucristo obra de Jesus Cristo es reconocida é reconhecida como la voluntad del Padre. Fue la voluntad del Padre a vontade do Pai. que Él naciera en Belén de Judea. Nascesse em Belém da Judéia. Fue la voluntad del A Padre vontade do Pai. que fuese concebido por el Espíritu Santo Fosse concebido pelo Espírito en el vientre de una virgen llamada María, chamada Maria. para luego nacer en Belén de Judea. Nascer em Belém da Judéia. De Belén de Judea ser llevado a Egipto para que se cumpliera la escritura. Después de Egipto llamé a mi hijo. Do Egito chamei meu filho. En Jacob, E Jacó, el pueblo hebreo, o povo hebreu, está representado está representando Cristo y está representada la iglesia del Señor Cristo a igreja de y está representado e está cada hijo de Dios como individuo también. indivíduo também. Porque el pueblo hebreo O povo hebreu, es el pueblo primogénito de Dios como nación. primogênito de Deus como nação. Es la primera nación É a primeira nação aquí en la tierra aqui na terra que Dios ha creado. que Deus criou. Para el reino milenial E o reino milenial estará creando estará criando nuevas naciones. novas nações. En la eternidad Na eternidade estará creando estará criando nuevas naciones. novas nações. Ahora Agora, podemos ver podemos ver que la primera nación creada por Dios que a primeira nação criada por Deus es el pueblo é hebreo. o povo hebreu. Una nación creada por Dios Uma nação criada por Deus con los siervos de Dios. com servos de Deus. Pero la nación Mas a nação creada por Dios con los hijos de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la nación celestial. essa é a nação celestial. Por eso es Por isso é la Jerusalén celestial. a Jerusalém celestial. Y ahora E agora, Cristo está creando Cristo está criando esa nación celestial, esta nação, materializándola materializando aquí en la tierra aqui na terra en la forma na forma de su iglesia. de sua igreja. Y es una nación E é uma nação con una nueva raza com uma nova raça de inmortales. de imortais. Cuando decimos de inmortales, la gente se puede sorprender, As pessoas podem se surpreender. pero Cristo Mas Cristo es inmortal. Y todos sus hijos son inmortales también. Porque Él dijo que Él nos da vida eterna. Y si nos da vida eterna, nos hace inmortales. Y ahora en su programa agora em seu programa está está que nosotros hagamos e nós façamos su voluntad. Así como Cristo hizo Cristo fez la voluntad del Padre. a vontade do Pai. Fue la voluntad del Padre A vontade do Pai. que Él, estando en Egipto Estando no Egito, y siendo un niño, sendo um menino, fuese llamado fosse chamado de Egipto do Egito a la tierra de Israel. à terra de Israel. Lo mismo que hizo Dios A mesma coisa que Deus fez con Israel, com Israel. que lo llevó de Egipto E o chamou y lo llevó a la tierra de Israel, la tierra prometida. terra prometida. Todo primogénito Todo primogênito de Dios pasa por esas mismas etapas. mesmas etapas. Encontramos a los primogénitos de Dios escritos en el cielo, No céu que son llamados são chamados del Egipto espiritual, que es el mundo, que es el reino de las tinieblas, que es el reino del diablo, y el faraón es el diablo. De ahí son llamados los escogidos de Dios, de Deus são chamados y vienen a ser parte e tornam-se parte de esa nación celestial, desta nação del Israel celestial. Israel celestial. Mientras no son llamados Enquanto y juntados en el cuerpo místico de Cristo, o corpo místico no están todavía todavía não está como nación. como nação.
Pero cuando reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en su sangre, son bautizados en su nombre, reciben el Espíritu Santo, han sido colocados en el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, ya son parte de la nación celestial, del Israel celestial y de la Jerusalén celestial. Y ahora, así como Jesús, el primogénito de Dios, dijo que Él se agradaba en hacer la voluntad del que lo envió y que esa era su comida, hacer la voluntad del que lo envió. Así es para todo primogénito de Dios y para la iglesia de Jesucristo, como la iglesia primogénito de Dios, que tiene los primogénitos de Dios del cielo, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora hemos visto que nuestra comida es hacer la voluntad del que nos envió, de Jesucristo, nuestro Salvador, como individuos y como ministros, y todos juntos como cuerpo místico de creyentes, juntamente con nuestras congregaciones. Por lo tanto, caminemos hacia adelante como hizo Jesús, como hizo San Pedro, como hizo San Pablo, haciendo la voluntad del que lo envió a ellos, y así también el que nos envió a nosotros es el mismo Señor que los envió a ellos. Por lo tanto, caminemos como ellos, haciendo la voluntad del que nos envió. Nuestra pregunta era: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La contestación es hacer la voluntad del que nos envió, la cual vamos conociendo a medida que vamos obteniendo conocimiento del programa divino para el tiempo que nos toca vivir. Hemos visto que estamos viviendo en el tiempo final. Y la voluntad de Dios es que nosotros caminemos hacia adelante, sirviéndole a Cristo con toda nuestra alma, trabajando en su obra, sirviéndole todos los días de nuestra vida y manteniendo a la congregación que Dios nos ha dado bien alimentada con la palabra de Cristo, correspondiente a nuestro tiempo. Y todas las demás cosas que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios, viviendo vidas santas delante de Dios, agradándole en todo y sirviéndole con toda nuestra alma. Y pronto seremos transformados juntamente con nuestras congregaciones. Y entonces Cristo se manifestará en toda su plenitud en medio de su iglesia. Ahí hemos visto cuál es la iglesia del Señor Jesucristo, que será transformada y que tendrá la manifestación de Cristo en toda su plenitud, en donde se cumplirá la visión de la carpa y en donde habrá señales, milagros y maravillas que nunca antes han sido vistos en la iglesia de Jesucristo, juntamente con los milagros que también ya han sido vistos, los cuales se repetirán, pero otros que no han sido vistos serán realizados. ¿Cómo restaurarle alguna parte del cuerpo a una persona? Como un brazo que le falte, o una pierna que le falte, o algo así por el estilo. Será tan grande la manifestación de Cristo que Cristo restaurará a los muertos en Cristo un cuerpo, los restaurará en cuerpos eternos, y a nosotros nos transformará. Hemos visto que todo eso está en el programa divino para cuando Cristo haya completado su cuerpo místico de creyentes. Ahora hemos visto
que Dios le mostró al reverendo William Branham Deus mostrou ao reverendo William Branham, en la visión de la carpa, na visão da tenda, todas estas señales y maravillas todos esses sinais e maravilhas que serán que realizadas. serão realizados. Y sin embargo, E, entretanto, él dice en la página 136 del libro de citas ele disse na página 136 do livro de citações que los milagros que os milagres serán serão para Moisés y Elías. para Moisés e Elias. ¿Por qué? E que Porque en la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, estará el misterio de Moisés por quinta vez y de Elías por segunda vez. Esos serán los ministerios esses serão os que mostrarán que grandes milagros grandes milagres. y maravillas. Y eso será E isto será cuando ya la puerta quando a porta se haya cerrado. tenha se fechado. Eso está Isto está en la página 114 o 115 na página 114 ou 115 del libro de citas, do livro de citações, 114, 114, párrafo 1002, parágrafo 1002, que es el 1002. que é o 1002. Dice, Diz: y tiene que haber un ministerio que les predique, pero recuerden, para ese tiempo ya todo habrá cesado. Es una cosa horrenda. Habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas. Joel así lo dijo, pero no habrá tiempo para la redención. E tem que haver um ministério que pregue, que lhe pregue. Porém, recordem, nesse tempo já tudo terá cessado. É uma coisa horrenda. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim o disse. Hasta Joel Até Joel habló de eso que Dios hará en este tiempo. do que Deus fará nesse tempo. Todo entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado su libro y la redención habrá cesado. Tudo então estará terminado, porque o Cordeiro já terá tomado o seu livro e a redenção terá cessado. Ahí es que entra de lleno Aí é que entra plenamente la dispensación a dispensação del reino. do reino. Ahí es que entra de lleno Aí é que entra plenamente la manifestación a manifestação de Jesucristo de Jesus Cristo en toda su plenitud. em toda a sua plenitude. Ahí es donde tendremos en toda su plenitud É quando teremos plenamente la venida del Hijo del Hombre a vida do Filho do Homem, con sus ángeles com os seus anjos, llevando a cabo realizando esos grandes milagros estes grandes milagres y maravillas. maravilhas. Ahí es donde Aí é quando la adopción a adoção estará estará realizada realizada o siendo realizada. ou sendo realizada. Ahí es Aí é donde Jesucristo quando Jesus Cristo adoptará adotará a su ángel mensajero y lo usará en esa manifestación gloriosa gloriosa de maravillas, e maravilhas, milagros y señales con los cuales Dios estremecerá Deus estremecerá al mundo entero. Habrá un ministerio que hará grandes maravillas. Ese es el ministerio o ministério. de Moisés y Elías. Ya mismo lo vamos a mostrar. Pero ya el Cordero habrá terminado su labor de intercesión. O Cordeiro já terá terminado seu labor de intercessão. Jesús predicó y fue rechazado. Jesus pregou e foi rejeitado. Luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados y no podían arrepentirse. A seguir, prosseguiu até aqueles que estavam aprisionados e não podiam arrepender. Ya no había tiempo para la salvación. Já não havia tempo para a salvação. Ese mismo ministerio tendrá que repetirse. Este mesmo ministério terá que se repetir. ¿Qué tal si pudiera ser la tercera etapa? Que tal se pudesse ser a terceira etapa? A los que están perdidos eternamente. Aos que estão perdidos eternamente,
Eso es la tercera etapa Isso é a terceira etapa. para los perdidos, donde habrá Quando haverá grandes maravillas, grandes maravillas, grandes milagros. grandes milagres. Ahora veamos Agora veja, en la página 136, na página 136, párrafo 1208, parágrafo 1208. dice, Diz: o sea, le preguntan, la novia antes que venga Jesús, perguntaram a noiva antes que Jesus venha, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, terá ela todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar muertos y así sucesivamente como en la lluvia tardía. levantar mortos e assim sucessivamente como na chuva tardia? Y es esta lluvia tardía para los 144,000 judíos. E esta chuva serôdia para os 144.000 judeus? ¿Tendrán todos los ministros esto? Todos os ministros terão isto? ¿Y estamos solo esperando la venida? Estamos somente esperando a vida? Esa es la pregunta que le hace. Esta é a pergunta que fizeram a ele. Y dice el hermano Branham, E o irmão Branham disse: ahora lluvia tardía, agora a chuva serôdia, 144,000 judíos. 144.000 judeus? No, Não. eso es cuando Elías y Moisés. Isto é quando Elias Allí es donde los milagros tienen lugar. milagres têm lugar. Las cosas que la gente está buscando, ha estado buscando, As coisas que as pessoas estiveram procurando. los pentecostales por milagros. Os pentecostais, Pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés. mas quando isso terá lugar, será sob Elias e Moisés. Solo debemos esperar la venida del Señor. Somente devemos esperar a vida do Senhor. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês. para la iglesia del Señor Jesucristo, A igreja do Senhor Jesus Cristo, que será transformada en el tiempo final, que será transformada no tempo final, no deben estar esperando milagros, não deve estar esperando milagres, sino mas sim la venida del a Señor, vida do Senhor, la venida del Hijo del Hombre, a vida do Filho do Homem, con sus ángeles, com seus anjos. en esa parte Nessa parte, donde Él llama quando ele chama, y junta a sus escogidos. junta seus escolhidos, ¿Cómo? como Revelándonos revelando-nos el misterio o mistério del séptimo sello. do sétimo selo, Para hacer milagros, para fazer milagres. el poder de Dios es O manifestado. poder de Deus é manifestado. Para revelar la palabra, Para revelar, el poder de Dios es manifestado. Deus é manifestado. Y es más glorioso E é mais glorioso ver el poder de Dios manifestado, ver o poder de Deus abriéndonos la palabra, abrindo a palavra, que sanando a un enfermo. curando o enfermo. Porque cuando nos abre la palabra, el milagro es para todos. Cuando sana un enfermo, el milagro es para esa persona nada más. Hay muchos predicadores, Há muitos pregadores, muchos evangelistas muitos evangelistas que hacen milagros. fazem milagres. Pero abrir la palabra, Mas abrir a palavra, solamente hay una clase de ministerio. El ministerio ministério de profeta correspondiente a cada edad y a cada dispensación. No toda persona puede abrir la palabra. Y ahora, para el día postrero, tenemos la promesa que el séptimo sello sería abierto a la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso se necesita el poder de la revelación del Espíritu de Dios para abrir ese misterio. Y eso es un milagro más grande que resucitar miles de muertos y dar la vista a miles de ciegos. Ese es un milagro tan grande que cuando fue abierto en el cielo, causó silencio en el cielo. Porque ese es el misterio esse é o mistério que Dios ha mantenido que Deus manteve toda la eternidad por toda a eternidade. en su mente, en su corazón. Nadie conocía ese misterio. Esse mistério, Por lo tanto, portanto, se requiere se requer la manifestación a manifestação del poder de Dios, del poder de la revelación divina, divina para abrir para abrir ese misterio tan grande. mistério tão grande. Abrirlo a la iglesia del Señor Jesucristo. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eso es un milagro Esse é o milagre más grande maior que cualquier otro milagro que pueda ser realizado en algún enfermo necesitado. necessitado. Pero la iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo ha estado necesitada esteve necessitada
del milagro, do milagre, de la revelación da revelação del séptimo sello, do sétimo céu, para poder tener para poder ter la fe, la revelación, para ser transformada y raptada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Para cada miembro de la Iglesia de Jesucristo, como individuo, tener la fe, para ser transformado y raptado. Así como hemos obtenido la fe para obtener nuestra salvación, para obtener el perdón de nuestros pecados y recibir el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa fe? La revelación de la primera vez de Cristo como el Cordero de Dios en su obra de reclamo, de redención. Corrijo. Y ahora, el misterio del séptimo sello nos da la fe, la revelación para ser transformados, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahí está el misterio del séptimo sello. Y ahora, ese misterio del séptimo sello está contenido en el ángel que era diferente a los demás, el cual apareció en esta nube formada por ángeles para el misterio de Cristo en cada ángel mensajero, los cuales están aquí en sus cuerpos teofánicos, tuvieron que estar manifestados en carne humana, en cada edad que les tocó vivir. Para cumplirse el misterio del séptimo sello, tiene que haber una manifestación en carne humana y tiene que estar presente el ángel que era diferente a los demás, para así abrirse ese misterio en cuanto a su cumplimiento y ser revelado ese misterio a la iglesia del Señor Jesucristo. Vean ustedes, el misterio de Cristo en cada edad fue su manifestación en el Espíritu Santo en cada ángel mensajero, a través del cual llevó a cabo la obra correspondiente a cada edad y llamó y juntó a los escogidos de cada edad, dándoles la palabra revelada para cada edad. Cuando la palabra es revelada para cada edad a través del mensajero de cada edad al cual viene la revelación, es que Dios llama y junta a sus escogidos. Y cuando Dios, para este tiempo final, nos abre su palabra, Él llama y junta a sus escogidos con esa palabra siendo revelada a los escogidos de Dios, donde en su iglesia, en la edad correspondiente a este tiempo, que es la edad de la piedra angular. Con ninguna otra cosa puede ser llamado y juntado cada escogido de Dios en el día posterior, ni de los gentiles, ni de los hebreos tampoco. Tiene que ser con la revelación divina del séptimo sello, la revelación divina de la venida del Señor, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo. Esa es la fe, la revelación, para ser transformados en este tiempo final. Así como hemos creído en la primera venida de Cristo, como Cordero de Dios, en su obra de redención, para obtener el perdón de nuestros pecados y obtener la salvación, obtener el Espíritu Santo y así obtener el cuerpo teofánico y así obtener el nuevo nacimiento y tener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y estar trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo para obtener nuestro cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Es la segunda vez de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Todos los que serán transformados estarán creyendo en la segunda vez de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y así es como recibimos la fe, la revelación para ser transformados en el día posterior. Ahora podemos ver este misterio del reino de los cielos. Miren ustedes, ¿quiénes fueron los que el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo? Los discípulos de Juan. Algunos de los discípulos de Juan que siguieron a Jesús. Pero los que no siguieron a Jesús
no recibieron el Espíritu Santo, no recibieron esa transformación interior. transformação interior. Los que recibieron al precursor Juan el Bautista hicieron bien, pero Juan el Bautista les enseñó que después de él vendría otro hombre, otro varón, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y aquellos que seguirían a aquel varón que vendría después de Juan serían los que recibirían ese bautismo de Espíritu Santo y fuego. Los que no siguieron a Jesús no recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ni siquiera fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque no eran creyentes en el Señor Jesucristo. Eran creyentes de Juan, los discípulos de Juan. Pero algunos, como Juan y Andrés, siguieron a Jesús. Fueron aquellos dos discípulos que cuando escucharon a Juan decir, he aquí el Cordero de Dios, dijeron, por aquí nos vamos. Nos vamos con el Cordero de Dios. Se fueron con el Cordero de Dios y dejaron a Juan. Pero no se fueron enojados con Juan. Se fueron agradecidos a Juan de que les había mostrado quién era el que vendría después de él. Porque el secreto era seguir al que vendría después de Juan para recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para el día posterior, ya Dios envió a su precursor, el precursor de la segunda venida de Cristo. ¿Y quiénes serán? Los que serán transformados en el día posterior, los que seguirán a aquel del cual habló el precursor de la segunda venida de Cristo. Esos son los que serán transformados. Esos son los que recibirán ese bautismo físico de la transformación de sus cuerpos. Primero reciben el bautismo del Espíritu Santo, pero después recibirán ese bautismo pleno que será la transformación de nuestro cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo son las primicias del Espíritu, las primicias. Pero para este tiempo, en adición, viene la plenitud de la adopción con la transformación de nuestro cuerpo. Y entonces tendremos un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Como también tenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Con la primera venida, Él nos da el cuerpo teofánico. Hace el programa, realiza el programa para darnos el cuerpo teofánico. Con su segunda venida, en su obra de reclamo, Él nos dará el cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Para todos aquellos que estarán siguiendo a aquel del cual habló el reverendo William Branham. Ahora podemos ver que los que estarán siguiendo a aquel del cual habló el reverendo William Branham, que vendría después de él, habrán preguntado, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y cuál es la voluntad de Dios para este tiempo final? Así como San Pablo dice en el libro de los Hechos, que Juan el Bautista enseñó al pueblo que creyeran al que vendría después de él. Capítulo 19 del libro de los Hechos. El reverendo William Branham enseñó al pueblo que después de él vendría otro. Y él dijo que él tomaría su congregación y diría, este es el hombre. Ahora podemos ver que el reverendo William Branham está preparándole el camino a uno que vendrá después de él. Le está preparando el camino a Cristo, el ángel del pacto, que vendrá manifestado en el día postrero en medio de su iglesia. Vendrá la palabra
el verbo a su iglesia. verbo à sua igreja, Ese es al cual el reverendo William Branham ao qual o reverendo le preparó el camino. falou para Y el misterio que estará cumpliéndose en el verbo viniendo en el día postrero o último dia, es el misterio del séptimo sello. sétimo selo. Los escogidos del día postrero Os do último dia entenderán más entenderão mais de ese misterio de lo que entendieron do que é los escogidos de Dios de Deus, que siguieron a Jesús viram Jesus en sus días em seus dias, antes de Jesús ser crucificado antes de Jesus ser crucificado. y aún después de Jesús ser crucificado. Jesus ser crucificado. Estaban las escrituras Escrituras habladas, pero estaban selladas. Después Cristo les abrió las escrituras cuando resucitó y les mostró que todo lo que les había sucedido estaba en las escrituras. Era necesario era necessário pasar passar por esas situaciones por las cuales pasó, en las cuales fue tomado preso, fue juzgado, fue condenado, fue crucificado, fue sepultado, luego resucitó, glorificado su cuerpo, estuvo con sus discípulos 40 días, apareciendo en diferentes ocasiones, y después ascendió al cielo. Todas esas cosas por las cuales pasó Jesús estaban selladas en la Biblia y estaban selladas en Él para ser cumplidas en Él, porque Él es el verbo hecho carne. Y ahora podemos ver que para nuestro tiempo no nosso tempo. nosotros estaremos entendiendo más de la segunda venida de Cristo, de lo que entendieron los discípulos de Jesucristo, de la primera venida de Cristo, mientras Jesús estuvo con ellos. Ahora, Agora, este misterio de la segunda venida de Cristo es el misterio por cuya razón hubo silencio en el cielo. silêncio no céu, Los truenos os trovões revelan ese misterio. Por eso los truenos le dan la fe, la revelación, para ser transformados y raptados a los escogidos de Dios. Darle la fe del rapto es darle la revelación para el rapto, para la transformación y el rapto. Darle la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora hemos visto que ese es el programa de Cristo para este tiempo final. Y en ese programa, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues que estemos brazo a brazo con Cristo en su programa correspondiente a este tiempo final, trabajando en su programa y teniendo bien alimentados a los hermanos en nuestras congregaciones. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y nos use grandemente en su obra en este día postrero. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios. Y pronto Jesucristo se levanta del trono del Padre, resucita a los muertos en Cristo, nos transforme a nosotros y se manifieste en toda su plenitud, en su iglesia, en esos 30 o 40 días prometidos para una manifestación plena de Cristo en medio de su pueblo. Y luego nos lleve con Él a la sede de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo. Nos veremos en la actividad con toda la congregación dentro de algunos minutos en que comenzará la actividad con toda la congregación. Y finalizar nuestra parte en esta ocasión, mientras escuchamos una partecita del cántico que nos habla de Jesucristo, el hombre que nos transformó.
Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios abençoe a William Soto Santiago con todas las benzos de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.